Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos nuevamente. Recuerdan que la semana pasada les dije que íbamos a entrar a ver el tema del IVA. Es un tema muy interesante. A mí me gusta mucho el IVA. Es muy dinámico. Como ya se los dije en otras ocasiones, lo vemos día a día. Todos los días lo estamos viviendo con el IVA. Vamos a entrar de lleno a lo que es el IVA y vamos a platicar que el IVA, como ya se los mencioné en otras ocasiones, la ley del IVA no maneja ingresos, la ley del IVA maneja actos. Y es una ley que no importa quién lo haga, sino importa lo que se hace. Es muy diferente a la ley del impuesto sobre la renta, que vamos a comentarlo ahorita enseguida. Entonces es una ley, es un impuesto que grava todos los actos que se realizan dentro del territorio nacional. Es una ley doméstica, por decirlo de alguna manera. El IVA siempre, siempre lo vamos a pagar todos. Si yo voy y compro una computadora en Office Depot, a Office Depot le pago el IVA. Pero yo no quiero comprar la computadora en Office Depot, la quiero traer de Estados Unidos y la importo. Y soy un importador y pago mis impuestos generales de importación y mi proveedor no es un contribuyente afecto al IVA. Pero yo de todos modos tengo que pagar el IVA. ¿A quién se lo voy a pagar? Al SAT. ¿Dónde? En la aduana, junto con el impuesto general de importaciones, con el derecho de trámite aduanero. Ahí es donde yo voy a pagar el IVA. Como ven, el IVA, siempre que adquiramos algún bien objeto de IVA o recibamos un servicio objeto de IVA, lo vamos a pagar. Siempre se va a demostrar. Esa es una de las funciones que buscaba el Ejecutivo Federal en aquellos años de 1970, cuando se diseña esta ley. Buscaban una ley que fuera competitiva en el mercado internacional. ¿Cómo en el mercado internacional? Sí, México se empezaba a abrir a la globalización. Entonces, el impuesto que existía anteriormente, que era el impuesto general sobre ingresos mercantiles, se iba ocultando en cascada dentro del precio, dentro del valor de los bienes. Entonces, cuando yo exportaba, iba implícito en el valor de mi bien exportado, iba implícito el impuesto sobre ingresos mercantiles. Y cuando yo importaba, no había impuesto sobre ingresos mercantiles. Eso era algo muy irregular, porque para exportar sí iba el impuesto y para importar no había el impuesto. Entonces se buscaba un impuesto que al exportar no se fuera en el valor de los bienes, para que México fuera competitivo en el mercado internacional. Y cuando importáramos, ese impuesto nivelara internamente los valores de los bienes producidos en México con los que traíamos de Estados Unidos o de la otra parte del mundo. Entonces, aquí en México yo compro, pago IVA a mi proveedor. Lo traigo del extranjero, pago el mismo 16%, pero se lo pago al SAT junto con el pedimento aduanero, con los demás impuestos generales de importación. Entonces, ese fue el esquema que se buscó en aquel entonces. Además, que fuera un impuesto que se trasladara en todas las etapas, desde la producción hasta el consumo final. Ese era uno de los principales objetos, que no formara parte del valor de los bienes, y fue así como se diseñó el impuesto al valor agregado que tenemos hoy en día. Por eso se dice que es un impuesto territorial. Diferente a ISR, muy diferente. Si ustedes analizan la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto sobre la renta tiene títulos. Título 1, disposiciones generales. Título 2, de las personas morales. Título 3, de las personas morales con fines no lucrativos. Título 4, de las personas físicas. Título 5, de los residentes en el extranjero. Como ven, siempre va dirigido a las personas, a los sujetos. En IVA no. Si ustedes ven del 1 al 43 de la ley del IVA, con todos sus intermedios, ¿no? Ya ven que hay 5A, 5B, 5D, 1A, 1B, 1C. Entonces, ningún artículo va dirigido a los sujetos. Va dirigido
a los actos, desde el artículo 1. Y es ahí donde entra este tema muy interesante que habla de los elementos esenciales de legalidad para los impuestos que conforman nuestro sistema tributario nacional, y el IVA es uno de ellos. Entonces, los elementos esenciales los vamos a encontrar en el artículo 5 del Código Fiscal de la Federación, cuando habla de que cuando se trate de ubicar la carga o los gravámenes a los contribuyentes, se deberá de hacer una interpretación estricta cuando se hable de objeto, sujeto y tasa. Más adelante viene la época de pago. Entonces hay los elementos esenciales. Sujeto, ¿quién va a pagar? Objeto, ¿por qué va a pagar? Tasa o tarifa. La base, ¿sobre cuánto? Y la época de pago. 5 elementos esenciales, pero en IVA aparece uno muy importante: la territorialidad. Les he dicho, que se trata de un impuesto territorial. Y tan importante es la territorialidad que en el artículo 1 nos habla de ella. Desde el primer párrafo: están obligados a pagar el impuesto al valor agregado a las personas físicas o morales que en territorio nacional realicen los siguientes actos o actividades. Y entonces ahí vienen las 4 fracciones que hablan de enajenar bienes, prestar servicios, otorgar el uso o goce temporal de bienes, importar bienes o servicios. Entonces, como ven, la territorialidad ya viene marcando su paso desde los primeros renglones de la ley. Y tan importante es que en cada uno de los capítulos, porque la ley del IVA no tiene títulos, la ley del IVA tiene capítulos, y cada capítulo, ¿qué creen? Habla de los actos. Capítulo 2, enajenación de bienes. Capítulo 3, prestación de servicios. Capítulo 4, uso o goce temporal de bienes. Capítulo 5, importación de bienes o servicios. Capítulo 6, exportación de bienes o servicios. Como ven, todos son actos. Y entonces en cada capítulo de los actos domésticos, que es enajenar bienes, prestar servicios, otorgar el uso o goce temporal de bienes, hay un artículo específico que habla de la territorialidad. Artículo 10. ¿Cuándo se considera que se enajenan bienes en territorio nacional? Artículo 16. ¿Cuándo se considera que se prestan servicios en territorio nacional? Artículo 21. ¿Cuándo se considera que se otorga el uso o goce temporal de bienes en territorio nacional? Como ven, este 6º elemento es muy importante para considerar si la ley del IVA es objeto o grava u observa algún acto que nosotros estemos realizando. Un ejemplo muy académico que me gusta mucho de repente mencionarlo. Yo tengo mi empresa aquí en México, pero abro una sucursal, ojo, una sucursal en Guatemala. Y allá en Guatemala tengo proveedores y tengo mis clientes. Allá compro mis mercancías y allá enajeno mis mercancías. Estoy sujeto a que aquellos actos que realizo en Guatemala estén grabados por IVA aquí en México. No, porque es un acto que se realiza fuera del territorio nacional. Ojo, yo no estoy exportando ni estoy importando nada. Allá realizo mi operación totalmente completa. Allá compro, allá vendo. ¿Estaré sujeto a un impuesto similar a este, pero de Guatemala? Sí, sin duda. Por eso el IVA no hay tratados para evitar la doble tributación, porque todos los países tenemos nuestros impuestos al consumo y ninguno es homologable, como el impuesto directo, que es el impuesto sobre la renta. En IVA no hay tratados para evitar doble tributación. Otro ejemplo: yo soy un importador de bienes y me dice mi cliente de Guatemala: oye, véndame 500 computadoras de las que tú vendes. Ah, ok, sí. Le hablo a mi proveedor de Estados Unidos y le digo: oye, véndeme 500 computadoras, pero quiero que me las entregues en Guatemala. En la dirección fulana de tal, te va a recibir sultano, mengano y perengano. Y mi proveedor de Estados Unidos envía vía aérea, vía terrestre, vía marítima, como ustedes gusten y manden,
mis mercancías a Guatemala. Me emite mi comprobante de compra correspondiente, le hago su transferencia. Yo le emito mi CFDI a mi cliente de Guatemala y no le traslado IVA. No es exento, no es gravamen cero porque no estoy exportando. Los bienes para ser exportados tienen que ser nacionales. Y estos bienes no son nacionales porque nunca entraron en territorio nacional. Se fueron de Estados Unidos a Guatemala directamente. Y mi cliente me paga. Ese es un acto no objeto de IVA porque no tiene uno de sus elementos esenciales, la territorialidad. ¿Ven por qué es tan importante la territorialidad? Ese es uno de los elementos. El sujeto pues es el contribuyente y 5 de los 6 elementos los encontramos en el artículo 1. Están obligados a pagar el impuesto al valor agregado las personas físicas o morales, sujeto, que en territorio nacional, territorialidad, realizan los siguientes actos, objeto. Por ahí del segundo o tercer párrafo nos dice que el IVA se determinará aplicando a los valores señalados en esta ley la tasa del 16%. Tasa y base, valores de los bienes. Ya más adelante en el artículo 5-D vamos a encontrar la época de pago, el día 17 del mes siguiente al que se realicen los actos. Como ven, es muy importante los elementos esenciales, porque todos vienen en la ley. Todos los debemos de cumplir. Y si hay un acto que no los cumple, no es objeto de la ley. A diferencia de impuesto sobre la renta, aquí sí hay actos no objeto de la ley. En el siguiente video vamos a continuar con los elementos y vamos a empezar a platicar de qué es enajenación de bienes, qué es prestación de servicios y qué es uso o goce temporal de bienes, qué es importación de bienes y servicios y qué es exportación. Entonces vamos a irnos metiendo poco a poco en la dinámica de la ley del IVA. Es una ley muy bonita, muy interesante. Los dejo, espero que les vaya sirviendo de algo estos videos y no se olviden, suscríbanse, platíquenle a sus amigos. Estos ya saben cómo se pone esto. Esto se pone bien. Y si no les aburre, pues vamos a ir platicando y platicando y platicando. Y déjenme sus comentarios. Los leo todos. Y vamos comentando y vamos aportando. Que tengan bonita tarde y bonito fin de semana. Ya mañana es viernes, se acabó la semana. Que tengan un bonito cierre de semana y un bonito fin de semana. Saludos a todos. Hasta luego.